Gracias. Démosle un aplauso al Señor. Él es bueno y para siempre su misericordia. Bueno, mis amados hermanos, quiero que entremos a la palabra del Señor en esta noche. Mateo capítulo 24, versículo 1 en adelante. Recuerde que seguimos con el estudio de escatología. Amén. Amén. ¿Cuántos están gozosos por esto? ¿Sí están gozosos? Bueno, estamos estudiando los acontecimientos finales o las últimas cosas que van a suceder en el mundo. Quiero que aprovechemos el tiempo. Mateo capítulo 24, vamos a leer solamente 2 versículos. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Levante sus manos y oramos. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias por cada hermano que ha venido en esta noche. Háblanos, bendícenos, enséñanos tu palabra. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra nunca pasará. Señor, llévanos a una revelación de tu palabra y al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Bueno, vamos a empezar hablando de la profecía que Jesús habla en estos pasajes. Voy a repetir algo que dije hace 8 días. Nosotros estamos viviendo los últimos tiempos de los últimos tiempos, ¿correcto? Recuerde que los últimos tiempos inician con la muerte de Cristo Jesús, con su resurrección hasta el día de hoy. Esos son los últimos tiempos. Es lo que se dice, hablando en términos dispensacionalistas, lo que se dice la última dispensación o la dispensación de la gracia. No, la última dispensación, no, la sexta dispensación o la dispensación de la gracia. ¿Qué significa eso? Que Dios está teniendo misericordia del mundo y a través de la gracia de Jesucristo Dios está llevando al mundo entero salvación. Bájame un poquito, por favor. Entonces, esta profecía, y quiero empezar allí en el versículo 1, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba. Fíjense que la Biblia habla que él se iba del templo. La razón de ser del templo, se iba del templo. Y eso nos dice mucho. ¿Por qué? Porque para los judíos el templo era algo muy importante. No podía existir pueblo de Israel sin el templo. Por eso el templo fue construido por Salomón, por mandato de Dios. Salomón construyó el templo, que fue el templo hermosísimo, pero el templo fue destruido por el rey Nabucodonosor, ¿cierto? Satanás siempre tratando de destruir ¿cómo se dice? Como el lugar de la manifestación de Dios. Y eso nos tiene que llamar la atención, porque una de las cosas que quiere el enemigo es que nosotros no seamos el templo de Dios, porque tú y yo somos el templo ahora, ni tampoco nosotros Satanás no quiere que nosotros hagamos parte del templo que es la iglesia de Dios hoy. Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y resulta que Jesucristo se iba del templo. La razón de ser del evangelio, la razón de ser del pueblo judío, la razón de ser del templo se iba. Y Jesucristo nunca jamás volvió a ese lugar. Entonces esto nos da una connotación profética. ¿Por qué? Porque al irse Jesús del templo, ellos quedaron en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo judío rechazó a Jesucristo. Entonces por eso ustedes ven que durante toda la época de la historia del pueblo de Israel, Dios siempre trataba de atraerlos a Él. O sea, Dios siempre restauraba al pueblo de Israel, los bendecía, los perdonaba, y ellos seguían y caían y quedaban otra vez cautivos en pecado. Dios los restauraba y ellos otra vez volvían.
Entonces Dios siempre quería atraerlos a ellos, pero el pueblo siempre fue un pueblo rebelde. Y cuando Dios envió la máxima manifestación, que fue Dios hecho carne, Jesucristo, ellos rechazaron al Mesías. Entonces el templo de Salomón fue destruido, fue reconstruido por el Zorobabel, por el gobernador Zorobabel. Y por allá cuando Jesucristo nació, el rey Herodes el Grande, reconstruye el templo, lo vuelve hermosísimo, ¿sí? Y esto nos da una connotación de la trascendencia que tenía el templo para el pueblo judío. Ahora, Jesús profetiza aquí, cuando Él sale del templo, la segunda destrucción del templo. Por eso el templo judío va a ser reconstruido en su tercera vez. Y proféticamente hablando, cuando el pueblo judío, cuando en Israel se reconstruye el templo, estamos hablando de que el anticristo está cerca. Y ustedes pueden ver que ahora en Israel hay unas, como se dice, como unas luces de que se piensa ya reconstruir el templo que fue destruido en el año 70 por el general Tito, cuando los judíos se rebelizaron contra Roma, y todos, al ver la destrucción de Jerusalén, ellos corrieron al templo. Entonces lo que hizo el general Tito fue acabar con los judíos, matándolos a ellos, destruyendo el templo. Entonces esto nos da una connotación profética. Dice aquí: se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Era el orgullo del pueblo judío. Ahora, respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea removida. Esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo. El templo siguió funcionando, aunque Dios ya no estaba allí, mis amados hermanos. Increíble, ¿no? Los fariseos seguían haciendo sus cosas, los saduceos también, los sacerdotes. Ustedes recuerdan que el sumo sacerdote tuvo mucho que ver con la muerte del Señor Jesucristo, porque el sumo sacerdote del templo tenía mucha, ¿cómo se dice? Mucha unión con los gobernantes de la época. Entonces para ellos el templo representaba dinero, pero ellos no querían a Dios. Entonces el pueblo judío cayó en esa religiosidad, y cuando viene Jesucristo ellos lo rechazan. Entonces, ¿cuál es el juicio? La destrucción del templo. Eso, proféticamente hablando, nos habla de que Dios estaba tratando con el pueblo de Él, que lo rechaza a Él, habiendo enviado al Mesías para salvarlos a ellos. Ellos lo rechazaron cuando dijeron: crucifícale, crucifícale. ¿A quién salvamos? ¿A Barrabás o a Jesús? No, crucifica a Jesús, mata a Jesús. Y por eso nosotros tenemos que cuidarnos de la religiosidad, ¿sí? Porque nuestros pecados mataron a Jesucristo en la cruz, y nuestros pecados fueron los que crucificaron al Mesías en la cruz. Y hay cristianos que pretenden seguir siendo cristianos en pecado. Yo me tomo mis traguitos, yo me pego mi rumbadita, yo salgo con mi amiguita. No, mis amados hermanos, ser cristiano, ser un verdadero cristiano, implica que usted ha muerto al pecado. Por eso usted se bautiza en agua, para que cuando usted se levante del agua, y el sábado vamos a tener bautizos. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Se van a bautizar más de 20 hermanos. Gloria a Dios. Por eso, cuando usted se levanta del agua, usted se levanta en una nueva vida en Cristo. Y usted, simbólicamente hablando, usted deja allí al hombre viejo. Y de ahí en adelante usted comienza a vivir una nueva vida con Jesucristo. Entonces, ser cristiano es vivir una nueva vida con Jesucristo. Entonces el templo fue destruido en el año 70. Viene el juicio para el pueblo de Israel. Todas las tribus de Israel fueron esparcidas.
perdón, esparcidas. Fueron esparcidas por el mundo. A eso se llama la diáspora. Ellos fueron esparcidos. Y por eso ustedes ven que por allá en 1939 al 45, lo que se llamó la Segunda Guerra Mundial, ocurrió lo que se llama el Holocausto nazi, donde murieron más de 6 millones de judíos perseguidos por Hitler. Y ustedes saben que el pueblo de Israel estaba por toda Europa y solamente ellos regresaron en el año de 1958, donde se estableció Israel como nación ante la organización mundial, la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, Jesucristo nos une la destrucción del templo con lo que va a venir para el mundo. Es decir, aquí ellos le hacen varias preguntas. Lea el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces aquí hay como dos preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces aquí empezamos a entender que el Señor responde a la pregunta de los discípulos, atiéndame acá, con respecto a las señales del fin. Es decir, lo que venía después para el pueblo de Israel también tiene que ver, proféticamente hablando, con lo que sucederá en el mundo entero. Y yo, permítame decirle, digo esto: yo creo que la Biblia nos presenta un marco como cronológico. O sea, las señales que vamos a ver ahora tienen un marco cronológico. Aunque pudieron haber sucedido en el transcurso de la historia, yo creo que el Señor nos deja claro los acontecimientos finales para, no solamente para el pueblo de Israel, sino para la iglesia. Recuerden que Israel y la iglesia son uno, porque somos el pueblo de Dios. Nosotros, como iglesia de Dios, que fuimos gentiles, fuimos injertados en el pueblo de Dios. Entonces nosotros ahora somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Y Dios nos va a usar para traer su gloria y para manifestar su poder, su gracia, su gloria en los últimos tiempos, que son estos. Entonces la iglesia hace parte importante en los acontecimientos finales. Entonces ellos le preguntaron: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjese que ellos sabían que Jesucristo iba a venir por segunda vez. Y cuando ocurra la segunda venida de Cristo, entonces ocurre el fin. ¿Y cuál es el fin, pastor? Alguien dice por ahí: no, es que el fin es cuando cada uno se muere. No, eso no es el fin. Para la humanidad va a haber un fin. ¿Fin de qué? Del pecado, de la maldad, de Satanás, de los demonios. Va a haber un juicio sobre la humanidad. Y permítame, le regalo un pasaje que está en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 7, versículo 10. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 7, versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. No, ese no es. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 10. Gracias, hija. Muy bien. Ahí le pedimos disculpas a los hermanos Pablo, Silvano y Timoteo. Ok. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. O sea, el Señor se va a manifestar desde el cielo. Versículo siguiente: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que la Biblia, aquí no hay que ser ni muy teólogo
ni haber hecho cursos profundos de homilética, no. Si usted lo lee, está clarito, el Señor va a retribuir a aquellos que no obedecieron al Evangelio. Quiero que me lo coloques en Nueva Traducción Viviente, por favor. Los cuales sufrirán pena eterna de perdición. Bueno, otra vez. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Ahora, vamos a colocar el versículo 8, hija. En llamas de fuego. Nueva Traducción Viviente, ¿lo tienes? Por favor. Aleluya. ¿Listo? Dice, en llamas de fuego, y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Claro o no claro? Levanten las manos los que dicen claro. Clarísimo. A mí me presentan el Evangelio y yo tengo dos opciones: obedecer al Evangelio o desobedecer al Evangelio. Eso no hay término medio. Pastor, es que yo ando así como medio. No. O usted y yo estamos obedeciendo el Evangelio, o usted y yo estamos desobedeciendo el Evangelio. ¿Sí? Amén. Por eso, escúcheme, por eso el Señor va a recompensar a los que obedecen el Evangelio. Gracias por ese amén que hoy escuché por acá. Muy bien. Ahora vamos a leer el versículo 9 y 10, Reina Valera, por favor. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces la iglesia ha sido llamada a obedecer el Evangelio, y por eso es que viene el juicio sobre la humanidad. Ahora atiéndame acá. ¿Qué es lo primero que va a ocurrir, pastor, antes del fin de las cosas? ¿Sí? Antes de que venga el juicio sobre el mundo y todas esas cosas. Lo primero que va a suceder son las señales. Diga señales. No espere fechas. Hace unos meses hablaba con un hermano que me decía: pastor, según la fecha judía, al mundo le queda año y medio. Y yo le dije: mira, pues la Biblia mía no dice eso. Y hay un movimiento judío mesiánico que yo respeto, pero que no comparto. Y es que ellos se rigen por los años judíos. Y yo creo que nosotros podemos estudiar, pero no podemos cambiar la cronología judía por las señales de Jesús. Porque Jesús nunca dio una fecha. Es más, Él escribe en su palabra, si tú me lo buscas, dice: ni el día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Entonces, usted no busque fechas, usted no busque señales cronológicas, porque la Biblia, escúcheme, si alguien supiera en términos cronológicos cuándo vendría Jesús, entonces ¿para qué nos congregamos? Por ejemplo, si yo le digo a usted: Cristo viene el próximo lunes, usted corre el domingo a congregarse. Sonría, Dios le ama. Por eso dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche. ¿Quién espera un ladrón? Nadie. Cuando menos piensa uno dice: ve, me robaron. ¿Sí o no? Se nos metieron. ¿A qué horas? Estábamos dormidos. Se llevaron la bicicleta. No nos dimos cuenta. Entonces nadie puede dar una fecha cronológica, pero sí la Biblia nos muestra las señales. Entonces lea conmigo allí Mateo 24,
versículo 4, y vamos a empezar con la primera señal. ¿Está preparado? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Diga conmigo: engaño. La primera señal que aparece antes del fin o antes de la venida de Jesucristo es que va a crecer el engaño religioso. Coloque ahí: crecerá el engaño religioso y los falsos cristos. ¿Sí? Ahorita hay una proliferación de religiones, de doctrinas. ¿Sí? ¿Usted no ha visto que ahorita la gente habla de la nueva era? Coloca la música de nueva era, y hay música que hay que tener cuidado, que es como relajante, pero es pura nueva era. Y no voy a entrar ahorita en el tema de nueva era porque no tengo el tiempo. No, que hay que hacer yoga. Un día fui donde una doctora y me dijo, ella no sabía que yo era cristiano. Entonces me vio así como estresado la médico, y me dice: venga, ¿usted hace yoga? Lo invito para que haga yoga. Entonces, y hay una cantidad de cosas en donde la gente es engañada. ¿Cuál es el propósito de Satanás? El propósito de Satanás es que la gente no conozca la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Satanás utilizará el engaño a través de las religiones falsas, de los falsos cristos, que ahorita voy a hablar de eso, de filosofías humanistas. ¿Sí? Usted escucha gente que dice esto, dice cosas como esta: es que Dios quiere una sola religión, donde nos abracemos todos, donde nos abracemos los judíos, los musulmanes, los cristianos católicos, todos en una sola religión. Oh, eso suena muy lindo. Y que nos perdonemos, y entonces nos abracemos con los homosexuales, y nos abracemos y todos nos demos un beso, y que viva el amor. Y los principios de Dios por el piso, hermanos. La pregunta que yo me hago es: ¿estoy cayendo yo en el engaño? Y recuerde que las cosas que el mundo presenta como engañosas son agradables. Por ejemplo, la música de ahora, que los jóvenes escuchan el reggaetón, y voy a hablar de eso porque veo muchos jóvenes aquí. El reggaetón atenta contra todos los principios morales de Dios. ¿Sí? Cuando yo crecí escuchando música de los años 60. Yo nací en el 67, y yo crecí escuchando música de los 60 de mis hermanas. Ella, mientras lavaban la casa, limpiaban y barrían, entonces colocaban la música de Los Terrícolas, de Los Ángeles Negros. Y yo recuerdo esas canciones, ¿no? Le voy a cantar una: adiós, amor, no se puede continuar, ya la magia terminó, y eso, como que esas canciones eran como tiernas, ¿cierto? Y uno se enamoraba de la chica. Pero ahorita es mamita, 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 mamita. Y esos tipos en los años 60 y 70 con esas vocesísimas de tenor. Y ahorita cualquiera canta porque el computador se lo arregla ahí, le arregla la voz. ¿Aló? Bueno, no vengo a hablar de música, pero muchachos, escuchen buena música. Yo estoy de acuerdo que utilicemos música electrónica. Aquí usamos algo de electrónica para la gloria de Dios. Pero hablo del engaño, cómo Satanás sutilmente ha engañado a la humanidad.
y la lleva de mal en peor. Vamos a leer varios versículos. Primera de Timoteo 4, 1 y 2. Primera de Timoteo 4, 1 y 2. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Diga al que está enseguida: cuídate de los espíritus engañadores, cuídate. Entonces, escúcheme, si a usted no le predican de Jesucristo, si a usted no le predican la palabra de Dios, y a usted no le predican el evangelio de salvación, salga corriendo de ese lugar. ¿Por qué? Porque hoy en día no todo el que dice soy cristiano es un cristiano verdadero. ¿Por qué? Porque se ha levantado muchas corrientes, ¿sí?, en los últimos tiempos, haciendo apostatar de la fe, es decir, a apartarse de la fe. La palabra apostatar significa que se apartan, y eso lo voy a estar hablando tiempo después. Se apartan de la fe de Jesucristo. Cristianos verdaderos, cristianos salvos que iban a una iglesia, empezaron yendo a los mormones, terminaron yendo a los mormones, terminan yendo a los testigos de Jehová, terminan yendo calviándose la cabeza y cantando Hare, 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 los Hare Krishna. No, hermanos, no, hay que tener mucho cuidado con el engaño hoy. Y si yo les estoy hablando de esto, es porque quiero que usted conozca la verdad. Hay gente que dice: pastor, es que yo voy a la iglesia católica y somos cristianos católicos, entonces usted y yo somos iguales. No, señor, no somos iguales. No somos iguales. Si usted se pone a revisar la doctrina católica dice que el Papa es infalible, que lo que diga el Papa lo dice Dios. Entonces estamos en un error. ¿Por qué? Porque cuando vino Martín Lutero por allá en el año 1500 y hace la reforma protestante, Martín Lutero establece esto: la autoridad máxima de la iglesia es Dios y su santa palabra. Vamos a leer el versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, versículo 3, prohibirán casarse. Ya me lo sé, dejémoslo hasta ahí. Diga conmigo: doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Hay que tener cuidado con eso. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses 2, versículo 11 al 13. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 11 al 13. Dice: así como también sabéis de qué modo, también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, versículo 12, y os encargábamos que es segunda de Tesalonicenses, perdón. Es que el frío a veces hace, y como no hay cafecito con queso, entonces ni pan de bono, entonces uno como que también. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Ok, dejémoslo hasta allí. La Biblia está hablando, si usted lee los versículos anteriores y me colocas el 10, por favor. Yo creo que desde el 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Diga conmigo: el amor de la verdad. Cuando una persona rechaza el evangelio de salvación, el amor de Dios, ¿cuál es ese evangelio? Atiéndame acá. Ese evangelio es
el siguiente. La palabra evangelio son buenas nuevas, o sea, buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que yo era pecador, pero Cristo murió por mí en la cruz en mi lugar, derramó su sangre para redimirme del pecado, y yo ahora, a través de esa muerte de Cristo, puedo creer en Él y ser salvo, porque su sangre me lava y me limpia y me perdona de todos sus pecados. Esa es la buena noticia. ¿Cuántos damos gracias a Dios por esa buena noticia? Dele un buen aplauso al Señor. Fíjese que usted y yo no hemos hecho nada para ser salvos, y no podemos hacer nada para ser salvos. Porque si usted le agrega algo a la salvación, si usted es salvo por obras, por algo que usted haga para salvarse, ya no es salvación por gracia. Lógicamente actuamos y obramos de acuerdo a lo que yo he creído. Si yo he creído en Jesucristo y el Señor es mi Salvador, y yo he sido perdonado en la cruz del Calvario por Jesucristo, ahora yo me porto bien con mis hijos, me porto bien con mi esposa, trato de bendecir a mi prójimo. ¿Por qué? Porque he sido salvado y tengo que dar testimonio de lo que yo he recibido por la gracia de Dios. Entonces dice que ellos no recibieron el amor de la verdad. Versículo siguiente: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Voy a aclarar ese versículo y de pronto me coloca la Nueva Traducción Viviente. Dios nunca quiere maldecir a las personas, pero lo que da a entender el versículo es que si usted no quiere caldo, se le dan 2 tazas. Es decir, cuando una persona no recibe el evangelio de la verdad, entonces Dios permite que la persona se embolate en el engaño. Mucho cuidado con eso. Cuando una persona rechaza el evangelio, hermano, está literalmente diciéndole a Dios: yo no quiero nada con usted, envíeme un poder engañoso, o permita que yo sea engañado, perdón, por un poder engañoso. Y por eso es que la gente termina en brujerías, en hechicerías, termina haciendo brujería al novio, a la esposa, siendo engañados por Satanás. Y voy a decir algo que en estos días me tocó el corazón hablando con alguien. Cuando yo hablaba con esa persona, que es una persona muy cercana a mí, que conoció el evangelio, fue bautizada en una iglesia cristiana, prácticamente yo fui el canal para que esa persona creyera en el evangelio, me decía lo siguiente: ahora no estoy asistiendo a una iglesia porque yo no soy religioso. Es decir, para esa persona venir a una iglesia es ser religioso. Quiero aclarar algo: hay mucha gente que viene a una iglesia y es religiosa, es decir, no vive en una relación con Dios, y eso se llama religiosidad. Entonces yo vengo, hago la apariencia, me paro y sigo lo mismo. Pero la mayoría de las personas que venimos a una congregación, venimos en búsqueda de Cristo Jesús, de su palabra, de su presencia, y queremos acercarnos cada día más a Dios. Entonces no nos excusemos que porque hay una o dos personas que vienen a una iglesia y no se comportan de acuerdo a lo que han creído, los demás son todos religiosos. Entonces yo no asisto a esa iglesia, porque ¿de qué sirve ir a esa iglesia si hay un poco de mentirosos? No, señor. Tenga cuidado con eso, porque el enemigo a esa persona que me decía eso lo tiene engañado. Si hay algo que ha bendecido mi vida como pastor, como esposo, como padre, como hermano, si hay algo que ha bendecido mi vida, es reunirme con el pueblo del Señor, reunirme a ser parte de la iglesia de Cristo, porque haciendo parte de la iglesia de Cristo he sido restaurado, he sido levantado, he sido formado, y Dios me ha usado para su gloria. Aleluya.
Entonces tenga cuidado, aférrese al Señor Jesucristo, ¿sí? Y a la verdad que hay en Él, como dice Pablo allá en Efesios capítulo 5 versículo 20. Colócamelo, hija, por favor. Efesios, si no es 5 es 4. Permítame, yo lo busco. ¿Están bendecidos? Ay, hermano, ¿estamos bendecidos? Muy bien. Efesios capítulo 4, sí. Versículo 20, ya le pegué. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mire que Pablo siempre habla de Cristo, del Mesías. Ahorita voy a hablar de eso. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Pastor, ¿cómo sé yo que estoy en la verdad? Bueno, porque la verdad es Cristo. Y si usted cree en Cristo y sigue a Cristo y vive en la palabra de Cristo, usted está en la verdad. Si yo me salgo de Cristo y empiezo a colocar arandelas, como nos pasó hace años, un grupo de jóvenes había en una iglesia, y uno de los jóvenes dijo: ve, hemos visto a un maestro de la palabra, supuestamente cristiano. Ponga cuidado lo que voy a decir. Y empezaron a hacer reuniones en una casa. Entonces, ¿sabe qué empezaron a ver? Que los cuadros se movían, que descendía aceite, y el uno por allá riéndose. Ahora, yo creo que el Espíritu Santo se puede derramar, pero póngale cuidado a esto. Y comenzó a atraer a esos jóvenes y los encerró en una casa por casi un mes y no los dejaba salir. Y él dijo: ya no trabajen, reunámonos aquí. Y empezó supuestamente a hacer, ¿cómo se dice? A hacer maravillas. Y la gente empezó a ser engañada. ¿Qué pasó, hermano? Ocurrieron desgracias. Todos esos jóvenes ahorita están perdidos porque ese grupito se acabó. Que se movían los cuadros, que no sé qué, que temblaba, que el tipo hablaba, cerraba los ojos y empezaba a decir una cantidad de cosas y sudaba, y ellos estaban así impresionados. Tenga cuidado, porque allí no está Cristo. Yo esta noche le estoy predicando de Cristo. Por tanto, aquí está Cristo Jesús. No Edier Fernández, sino Cristo Jesús. Entonces, por eso Pablo hace tanto énfasis en eso, de que nosotros vivamos en Cristo, porque la palabra Cristo significa Mesías. Volvamos a Mateo 24. Dice: porque se levantarán falsos cristos. Se me acabó el tiempo. El domingo seguimos. ¿Cuántos dicen amén? Porque, versículo 5, Mateo 24, 5. Porque vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. La palabra, escúcheme, la palabra Cristo significa el ungido. Cuando yo estudié teología, una de las cosas que aprendí con este término Cristo es que para el pueblo judío Cristo significaba el que venía a traer la solución a la vida de ellos. Es decir, el Cristo, el Mesías, era el que los iba a salvar, el que los iba a redimir, el que los iba a liberar del pueblo opresor romano. Y en términos generales, Mesías es eso, ungido. El ungido de Dios para traer salvación. Por eso ningún otro se puede llamar el ungido.
Porque solo Jesucristo es el ungido de Dios. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Claro, yo tengo al Espíritu Santo. Yo he sido ungido por el Espíritu Santo. Ungido por el Espíritu Santo. Pero yo no soy el ungido de Dios. Hay uno que es el ungido. Se llama Jesucristo. Yeshua HaMashiach, el ungido de Dios, el que vino a salvar la humanidad, derramó su sangre en la cruz y Él fue el que trajo salvación al mundo entero. Yo he sido ungido por el Señor, pero no soy el ungido de Dios en términos de deidad, de poder. Nunca, ni ningún pastor, ni ningún ministro de Dios tiene esa connotación. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los pastores? ¿Qué vamos a hacer con los ministros? Respetémoslos, honrémosles, invitémoslos a un asado. Tráigale una punta de anca entera. Ya. Amén. Solo Jesús es el ungido. Y solo Jesús, escúcheme, es tu Señor y tu Salvador. Y solo el Señor es el buen pastor de tu vida. Y solo el Señor es el obispo de tu alma. Es el apóstol de tu vida. Es el obispo de tu alma. Entonces, cuando Cristo está en nuestro lugar, los demás quedan por debajo mío y le damos gloria a Dios por eso. Aleluya. Vamos a la segunda señal. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Jesucristo está diciendo aquí que antes de su venida habría un aumento en la parte bélica. Íbamos a escuchar mucho de guerras y rumores de guerras. Ahora tengo que aclarar que en toda la historia de la humanidad han habido guerras. ¿Sí? En toda la historia de la humanidad han habido guerras. Pero del siglo XX para acá han aumentado los conflictos bélicos. Por ejemplo, le tengo este dato. En la Primera Guerra Mundial, por allá en el año 1918, fallecieron en el mundo casi 60 millones de personas en el conflicto bélico. No recuerdo cuánto fue que duró la guerra. Si de pronto si alguien sabe me lo dice. No recuerdo en este momento. Soy más estudioso de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, que fue de 1939 a 1945, que terminó con la Segunda Guerra en Hiroshima y Nagasaki en Japón. La Segunda Guerra, Nagasaki. La segunda bomba, perdón, Nagasaki, bomba atómica. Allí finalizó la Segunda Guerra Mundial. Murieron 60 millones de personas. En estos momentos, si nos ponemos a contar en el siglo XX, si ponemos a contar los conflictos bélicos que han habido en el siglo XX, es decir, en los años 1900, han ocurrido más de 130 conflictos bélicos en el siglo pasado. Esto nos habla del aumento de los problemas y los conflictos entre las naciones. Cristo viene pronto. Por ejemplo, hay una guerra que no termina, lleva 10 años, que es la guerra en Siria. Siria es un país petrolero donde no tengo tiempo para explicarlo, pero sé que hubo conflictos internos del gobierno contra algunos rebeldes que se levantaban, así como lo tenemos nosotros acá en Colombia. Pero ese conflicto se fue agravando, así que en estos momentos en Siria se puede decir que pueden haber 5 ejércitos peleando por el país: los rebeldes,
los del gobierno, los que van en contra de los rebeldes y los del gobierno. Entonces, en ese país, en 10 años, escúcheme, han muerto más de 400,000 personas, entre niños, mujeres y hombres. Eso nos habla de un aumento en el corazón del hombre, de lo que voy a leer a continuación. Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2, y quiero dejarlo ahí. Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Santiago 4, versículo 1 y 2. ¿Listo? ¿Ok? Me va a tocar buscarlo a mí. Por eso les digo que antes de que vengan a la iglesia traigan café con pan de bono para ayudar a los hermanos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen las guerras? Los pleitos de los hombres, de las pasiones de los hombres. ¿Qué quieren los hombres? Poder, dinero, gloria. Mucho cuidado. Yo quiero tener poder, viajar por el mundo. Durante un tiempo se creía que servir a Dios es llenar estadios. Yo quiero que Dios me use llenando estadios. Pero hay gente que Dios está usando en el África, allá donde los cristianos están siendo perseguidos y no son famosos, no llenan estadios, pero están haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es el éxito de un cristiano? ¿Cuál es el éxito verdadero de un cristiano? ¿Llenar un estadio? No. ¿Conseguir un ministerio enorme? No. ¿Que su ministerio tenga avión propio? No. ¿Que ese ministerio maneje mucho dinero? No. ¿Que construyan un gran templo? No. ¿Cuál es el éxito de un ministerio? La voluntad de Dios. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios y tienes 10 personas, eres un ministro exitoso. Si tú sirves al Señor en tu iglesia y estás haciendo la voluntad de Dios, eres un ministro exitoso. Porque si nos comparamos a Jesús, el día de la muerte de él, ¿cuántos sabían? 3. ¿Cuántos habían en el aposento alto el día de Pentecostés, 50 días después de la muerte de Cristo? 120. ¿Y dónde estaban los 25,000 que alimentó? Entonces Jesús no fue exitoso. Pero Jesús fue exitoso. ¿Por qué? Porque hizo la voluntad de Dios. Murió en la cruz por todos nosotros. Diga conmigo, las guerras vienen de las pasiones que están en nosotros. ¿Usted sabe cómo es libre de las guerras? Libres de usted ser una persona pleitista. Hay personas que se escucha mucho hoy la palabra tóxico. ¿Lo ha escuchado? Oh, esa persona es tóxica. Aléjate. Hermanos, hay personas que compran una pelea. Entonces, ponela como que era. ¿Usted quiere ser una persona tranquila? Relájese.
Yo hace mucho tiempo decidí no pelear con nadie. Me salí del tema. No discutir con nadie. Dejar que el Espíritu Santo tome el control. Las guerras es una muestra de que Cristo viene, de que lo que hay en el corazón del hombre es ambición. El hombre quiere poder y nosotros no debemos buscar la bendición de Dios, sí. Pero usted no ha escuchado que el que quiere y tiene, quiere más. Y usted se compró un carrito y a los 2 años dice: no, yo quiero otro. La camioneta. Y la gente le dice a uno: ya es hora de que tengas la camioneta. Y yo me di cuenta que la camioneta o el pichirilo lo lleva a uno a la misma parte. Sonría, Dios le ama. Tiene las mismas 4 llantas. Se le echa la misma gasolina. Y tarde que temprano, ese carro que fue último modelo terminará siendo también viejito. Ah, pero tan chévere que es estrenar, ¿sí o no? Y si Dios nos la da, amén, la recibimos. Pero que no sea porque yo quiero más, aleluya, sino porque Dios nos lo da a nosotros. Puestos de pie, vamos a orar. Me perdonan que me pasé del tiempo 10 minutos. ¿Me perdonan? ¿Cuántos hemos sido bendecidos en esta noche? Yo espero que el domingo venga. Vamos a seguir con este tema maravilloso. Les voy a pedir que oremos por mi padre, que está hospitalizado con un problema hepático. Mi papá tiene 78 años, ha sido un roble. Creo que es la primera vez que mi papá está hospitalizado, creo. Y les pido, hoy estuve todo el día con él en la clínica. Y de la clínica salí para acá. Les pido que me apoyen en oración, amén. Vamos a orar, levante sus manos. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Qué bueno es recibir tu palabra. Queremos en esta noche entender que tú tienes propósitos con nosotros. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a vivir conforme a tu palabra y tu verdad. Líbranos del engaño del enemigo y de los falsos cristos. Líbranos, Señor, de las pasiones que combaten en nuestros miembros. Y ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Permítenos vivir una vida santa y piadosa para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te prospere. Que el Señor te aumente, te dirija, te dé los propósitos de tu corazón, ponga en ti paz y te llene de su santa presencia. Vamos a orar por las ofrendas. Denle un aplauso al Señor. Vamos a orar por las ofrendas.